Hola, esta presentación tiene por objetivo darles unas pautas para la elaboración del informe de resultados de las prácticas de laboratorio de química de suelo. En el informe deben incluir una pequeña introducción donde se destaque la importancia de la determinación de las propiedades químicas del suelo con fines de caracterización y evaluación, una breve descripción de los suelos o de los tratamientos que ustedes están evaluando y la importancia de su estudio o de su evaluación. Y también indicar los objetivos de las prácticas de esta asignatura química de suelos. Entre los objetivos generales tenemos conocer y aplicar las técnicas de rutina utilizadas en los laboratorios de suelo para caracterizar las fuentes de acidez del suelo. El segundo objetivo es estudiar las cargas superficiales del suelo aplicando los teoremas de punto de carga cero propuestos por Expósito. El tercer objetivo era determinar la capacidad de intercambio catiónico del suelo a través de una metodología de rutina, que en este caso fue el método de referencia del acetato de amonio. El cuarto objetivo es conocer y aplicar las técnicas de laboratorio utilizadas para caracterizar las diferentes fracciones de la materia orgánica del suelo. El quinto objetivo, determinar la disponibilidad de fósforo del suelo a través de diferentes métodos. El sexto objetivo, determinar la disponibilidad de potasio del suelo a través de diferentes métodos. Y en este ejemplo que les voy a dar, aunque no fue uno de los objetivos que ustedes desarrollaron en la asignatura, vamos a incluir un objetivo general relacionado con la determinación de la afectación por sales. En este caso se debe señalar que aunque no siempre se realiza esta evaluación en las prácticas de la asignatura, si alguno de los suelos que tenemos bajo estudio presenta problemas de afectación por sales, se debe realizar este diagnóstico a través de algunos indicadores que son relevantes para esta limitación. Entre los objetivos específicos podemos mencionar en la práctica de caracterización de la acidez, se hizo la determinación del pH de suspensiones de suelo a distintas relaciones suelo-agua, utilizar distintas soluciones de electrolitos para evaluar las variaciones en el pH en función de las reacciones de equilibrio, desorción-absorción, determinar la acidez total e intercambiables a través de un método volumétrico, que es el método de rutina, y discutir sobre las posibles fuentes de acidez del suelo o de los tratamientos asignados. En la práctica de reacciones en la interfase coloide-solución, los objetivos eran estimar el punto de carga cero del suelo a través del pH sub 0, determinar la capacidad de intercambio catiónico de un suelo por el método del acetato de amonio a pH 7, determinar la capacidad de intercambio catiónico por la suma de los iones intercambiables, calcular el valor del porcentaje de saturación con bases y relacionarlo con las fuentes de acidez del suelo, inferir el efecto del pH sobre la capacidad de intercambio catiónico e inferir sobre las implicaciones de la presencia de cargas eléctricas sobre la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. En la práctica de fraccionamiento de materia orgánica y nitrógeno disponible, el primer objetivo era determinar el nitrógeno total e inorgánico, en este caso nitrato y amonio del suelo, determinar el contenido de carbono orgánico total, fraccionar la materia orgánica estable y determinar el carbono orgánico asociado a cada una de estas fracciones. En el caso de fósforo, de la disponibilidad de fósforo, los objetivos específicos eran determinar la disponibilidad de fósforo en el suelo a través de un método de rutina, realizar el fraccionamiento químico secuencial de fósforo en los suelos seleccionados por el método de Hedley y colaboradores modificado por Thyssen y Moer. Y finalmente relacionar el fósforo obtenido en las diferentes fracciones con otras características del suelo. La práctica de disponibilidad de potasio, los objetivos son determinar la disponibilidad de potasio en el suelo a través de un método de rutina. En este caso usamos un solo método, pero en algunas prácticas se usa más de un método de rutina. Construir la isoterma de absorción de potasio con los factores cantidad e intensidad, o lo que es lo mismo la curva QI.
A partir de esta curva QI, determinar la capacidad tampón para potasio, el potasio en equilibrio en la solución, el potasio intercambiable y el potasio absorbido en sitios de alta selectividad. Y por último, interpretar la capacidad de suministro de potasio que presentan los suelos o los tratamientos evaluados. En el caso de este objetivo último que incluimos de afectación por sales, los objetivos específicos sería determinar el pH y la conductividad eléctrica en el extracto de pasta saturada en los suelos o tratamientos evaluados, determinar los aniones o cationes presentes en el extracto de pasta saturada del suelo y realizar el balance de sales. El tercero sería calcular la relación de absorción de sodio o RAS y el porcentaje de sodio intercambiable a partir de los iones analizados en el extracto de la pasta saturada. Y finalmente, basado en los indicadores pH, conductividad eléctrica, RAS, porcentaje de sodio intercambiable y los tipos de sales presentes, indicar cuál es el tipo de afectación por sales que se presenta en ese suelo o en esos tratamientos. Vamos a hablar un poco de cómo sería la descripción de los materiales y métodos. Nosotros debemos realizar una descripción de cuáles son los materiales y métodos, un poco identificando el sitio de muestreo, su ubicación geográfica en relación a un estado, municipio, localidad, etcétera. Si tenemos la coordenada geográfica sería ideal. Mencionar las características edafoclimáticas, el tipo de suelo, si tenemos la clasificación taxonómica es mejor, su altura sobre el nivel del mar, relieve, pendiente, eh, tanto la promedio como la modal de la zona de vida, la precipitación media anual, temperatura, entre otras. El uso actual, si es vegetación natural o es una vegetación cultivada, y en este caso cuál sería su tipo de manejo. Y el diseño experimental, los factores experimentales considerados en la evaluación, los criterios de selección de los tratamientos, descripción de los tratamientos que se van a evaluar, las dimensiones de los sitios de muestreo, la identificación del tratamiento que servirá como testigo, el número de repeticiones y cualquier otra información que sea de interés. Ya en el tipo de muestreo debíamos describir un poco cuál es el tipo de muestreo, si fue sistemático, fue en una transecta, qué tipos de muestras se tomaron, si fueron muestras simples, muestras compuestas, con qué tipo de instrumentos se tomaron las muestras, si fue con un tomamuestra tipo ULAN, que es el que se usa para muestras no alteradas, o con barreno, Opalin, etcétera. Cuáles fueron las profundidades de muestreo, el número de muestras por muestra compuesta, si fueron muestras compuestas, cuál es el espaciamiento entre las muestras y la fecha de muestreo, que esto es muy importante. Ya una vez que hablamos de todo lo que es el muestreo, entonces ya sería hacer una breve referencia a cuál es el procesamiento que se les dio a las muestras en el laboratorio, cuál fue el procedimiento de secado y tamizado y homogenización, si fue que se hizo o si se usó la muestra en la humedad y bajo las condiciones de campo. Si se separó el esqueleto grueso, si tenía un porcentaje apreciable que pudiese afectar la determinación, si se hizo la determinación y cuál sería su porcentaje en base a volumen. También debemos indicar el contenido de humedad de la muestra a nivel de campo y al momento del análisis. Si se hace un análisis en base a suelo seco al aire, generalmente se tiene alrededor de entre 0,5 y 1%. Posteriormente debemos hacer una breve descripción de los métodos empleados. Si no es un método de rutina, debíamos indicar cuál es su fundamento y si es alguna modificación del método original de rutina, entonces habría que indicar cuál es la modificación y cuál es la referencia. Y también cuál será el tratamiento estadístico que se les da a los resultados, ya sea que sea una estadística descriptiva simplemente o pruebas de media o análisis de correlación o regresión. Entonces aquí les tengo en estas dos láminas como un ejemplo para que ustedes se guíen. En este ejemplo tenemos que se destacan, por ejemplo, que las evaluaciones se realizaron en un ensayo que ya estaba instalado. Se señala cuál es el tipo de suelo, cuál es su clasificación, en este caso taxonómica, la ubicación geográfica del sitio de muestreo. Se hace una breve descripción del ensayo, cuáles son las características agroclimáticas del sitio, altura, precipitación, temperatura, relieve, cuál es el diseño experimental, se indican cuáles son los tratamientos,
cuál es el tratamiento que nosotros estamos usando como testigo, cuáles son las dimensiones de la parcela, el manejo agronómico, las épocas de muestreo y si podemos colocar las fechas es mucho mejor. También se señala el número de muestras que se tomaron, las profundidades de muestreo, los criterios para el establecimiento del muestreo, de las profundidades de muestreo, el manejo que se les da a las muestras previo a su análisis, secado, tamizado, etcétera, las determinaciones del laboratorio que se van a hacer con su referencia y el tratamiento estadístico de los datos. Se espera que esta parte de materiales y métodos sea resumida y que no pase de una página. Vamos a ver ahora cómo sería la interpretación de los resultados. Vamos a dividir esto en varias secciones. Primero serían las características generales y contenido de nutrientes de los suelos. En este caso se pide que se haga una descripción general de las características de los suelos o los tratamientos y compárelos entre sí o con las condiciones ideales. También se pide que califique e interprete los contenidos de nutrientes esenciales totales o disponibles para las plantas, tanto los macroelementos como los microelementos, en cada suelo o en cada tratamiento, y relacionarlo con otras características del suelo, como por ejemplo pH, materia orgánica, entre otros. Deben identificar los parámetros limitantes por su efecto directo o indirecto sobre los cultivos. Se recomienda también que calculen las relaciones nutricionales calcio-magnesio, magnesio-potasio, calcio-potasio y calcio más magnesio sobre potasio, porque eso va a permitir un poco ver si existen algunas interacciones de antagonismo, por ejemplo, y deben discutir sobre la disponibilidad de nutrientes en el suelo, comparando los suelos o comparando los tratamientos que están evaluando. Para este ejemplo, vamos a discutir dos suelos. Vamos a tomar el ejemplo de dos suelos de características contrastantes. Uno es el suelo de Quíbor, ubicado en el estado Lara, que está sembrado con cebolla bajo riego, y el otro es el suelo de Espino, que está sembrado con sorgo de secano, o que es lo mismo, utilizando lluvias naturales para la producción. En este cuadro se señalan algunas características generales como el uso actual, la profundidad, la textura, la densidad aparente, que aunque no fueron realizadas en las prácticas de la asignatura, son útiles para la interpretación de los resultados y generalmente se las suministramos a los cursantes. Se destaca aquí, por ejemplo, los valores de pH en ambos suelos, donde se aprecia que el suelo de Quíbor tiene una reacción ligeramente alcalina, mientras que el suelo de Espino tiene una reacción más bien fuertemente ácida. De este último se destaca su pH por debajo de 5,5, por lo que podemos inferir que este suelo va a tener problemas de aluminio intercambiable. También vemos acá que el suelo de Quíbor tiene una conductividad eléctrica que está por encima de 2 en la relación 1 a 1 y por tanto podemos inferir que en este suelo puede haber problemas de afectación por sales. Con relación a los nutrientes disponibles, se aprecia que en forma general los macroelementos son mayores en el suelo de Quíbor y los microelementos son mayores en el suelo de Espino. En el suelo de Quíbor son bajos los contenidos de nitrógeno total e inorgánico, de hierro, zinc y manganeso, mientras que los otros elementos se presentan a niveles de medios a altos. En Espino son bajos los contenidos de nitrógeno total, nitrato, fósforo y sulfato, y el resto de los elementos están a niveles de medios a altos, principalmente hierro. Estos contenidos se pueden relacionar con otras características del suelo, como por ejemplo la materia orgánica, el pH y el uso y manejo que se le da a los suelos, y esa es un poco la idea que hay en esa interpretación. Vale la pena resaltar las diferencias entre los contenidos de amonio y nitrato entre ambos suelos. Fíjense que en el suelo de Quíbor son mayores los contenidos de nitrato, mientras que en el suelo de Espino son mayores los contenidos de amonio.
Estas diferencias se deben explicar por el efecto que tiene el pH del suelo sobre la actividad de los microorganismos encargados de las transformaciones del nitrógeno, o también lo pueden explicar a través de las posibles pérdidas del elemento en cada uno de los suelos. También se debe destacar en este suelo los altos contenidos de cobre en el suelo de Keyboard, que no es algo que se espere, porque este es un suelo que tiene pH alto, donde esperaríamos que los micronutrientes estuviesen más bien en deficiencia. Esto pudiese estar relacionado con la aplicación de algún producto tipo fungicida a base de cobre, que es muy común en la zona por la producción de hortalizas. En este cuadro se presentan algunas relaciones nutricionales como calcio-magnesio, magnesio-potasio, calcio-potasio y calcio más magnesio sobre potasio. Estas relaciones, independientemente de los niveles que existan de estos elementos en el suelo, nos pueden señalar posibles deficiencias por antagonismo o por competencia en los sitios de absorción de la planta. En el suelo de Keyboard, estas relaciones están cercanas a los valores considerados como ideales por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Mientras que en el suelo de espino, estas relaciones no están tan cercanos a los valores ideales. En el cuadro se aprecia cómo, a pesar de que los contenidos de calcio y magnesio son medios, la relación calcio-magnesio nos indica que se pueden presentar deficiencias de calcio por desbalances en esta relación. También se debe señalar que los valores de las relaciones magnesio-potasio y calcio más magnesio-potasio están cercanos a los valores limitantes, lo que pudiese indicar que aplicaciones de magnesio, por ejemplo, al suelo, pudiesen producir deficiencias de potasio. Otro aspecto que vamos a considerar es la caracterización de la acidez y las cargas del suelo. En este punto se les pide que califiquen e interpreten los valores de pH en relación suelo-agua 1:1 para cada suelo o tratamiento. Que interprete el efecto de las características de la solución, o sea, el tipo de solución y la dilución sobre los valores de pH del suelo y que compare los suelos o los tratamientos. Que con los valores de acidez total, aluminio e hidrógeno intercambiables analicen las fuentes de acidez y comparen entre suelos o entre tratamientos. Que discutan sobre la presencia de cargas del suelo y la utilidad de los métodos empleados para su caracterización, los que usamos en estas prácticas, capacidad de intercambio catiónico y pH sub 0. Y que relacione los parámetros determinados entre sí y con otras características del suelo, dando una posible explicación de los resultados. Entonces, en este cuadro tenemos los parámetros relacionados con la reacción del suelo y con las características de carga. Entre los factores que influyen en la determinación del pH del suelo se destacan la naturaleza y tipo de sustancia que aporta la acidez al suelo, la relación suelo-agua o suelo-solución, la presencia y concentración de electrolitos o sales y el contenido o presión parcial de CO2, entre otros. Por esto, cuando se informa de un suelo, siempre se debe especificar si la medición se hizo en agua, se hizo en otro electrolito y en qué relación suelo-solución se realizó la medición. Con relación a esta relación suelo-solución, en el rango de humedad equivalente a la capacidad de campo hasta una relación 1:5, el efecto de dilución hace aumentar el pH de la suspensión de suelo y se pueden obtener diferencias superiores a la unidad en el pH de estos suelos. En suelos ácidos generalmente no hay mayor variación por la alta capacidad buffer que tienen los suelos. El pH del suelo varía en la siguiente forma. El pH de la pasta es menor que el pH 1:1 y este es menor que el 1:2 y menor que el 1:5 y así sucesivamente. A partir de la proporción 1:5, suelo solución o suelo agua, el valor generalmente tiende a estabilizarse. Esto se explica por la hidrólisis de sales como el sodio y el calcio, luego de su disolución en agua. En suelos afectados por sales resulta conveniente medir la reacción o pH en una preparación de pasta saturada que no es más que la mezcla del suelo
con agua destilada en condiciones de saturación, ya que en estos suelos la estabilidad del pH frente a la adición de agua resulta muy difícil de alcanzar. Y esto explica con frecuencia la alta variabilidad del pH entre las repeticiones de una misma muestra. Con relación al efecto del electrolito, el pH de una suspensión de suelo algunas veces es disminuido o aumentado cuando se agrega un electrolito. El pH medido en una suspensión suelo-solución salina generalmente es menor que el pH medido en agua, utilizando en ambos casos la misma proporción. Sales como el cloruro de potasio, el sulfato de potasio o el cloruro de calcio disminuyen el pH, mientras que el fluoruro de sodio tiende a subir el pH. El signo de la diferencia entre el pH en KCl, que es un electrolito indiferente, y en agua, ha sido relacionado muchas veces con el signo de la carga neta superficial de los coloides. La diferencia entre el pH en KCl y el pH en sulfato de potasio ha sido asociada con la absorción de aniones. El pH en fluoruro de sodio ha sido relacionado a liberación de grupos hidroxilos en los materiales amorfos. Con soluciones de KCl, el pH medido en un mismo suelo es menor que con soluciones de cloruro de calcio, aun si la determinación se hace en suelos ácidos. Existe una ventaja en medir el pH en una solución o en una suspensión suelo-solución, principalmente si se utiliza una solución de cloruro de calcio 0.01 molar. Primero, porque el pH resulta independiente de la dilución y la concentración salina inicial del suelo, que la concentración del cloruro de calcio es casi equivalente a la concentración total de electrolito en la solución de un suelo no salino. Otra razón es que el pH medido en KCl2 refleja más el pH en torno a las raíces de la planta. Y también se disminuye el error por efecto de la suspensión debido a que el ion calcio flocula el suelo. Con relación a la acidez total o intercambiable, como hemos visto, la acidez intercambiable es aquella producida por los iones hidrógeno retenidos por enlaces iónicos entre las moléculas que aportan la acidez al suelo, por disociación del grupo ácido de la materia orgánica y por hidrólisis causada por cationes metálicos. La acidez intercambiable está conformada por los iones hidrógeno y aluminio intercambiables, que son retenidos por fuerzas electrostáticas en los coloides y pueden ser extraídos del complejo de cambio con soluciones de sales neutras no tamponadas. Y la más utilizada de estas soluciones es el cloruro de potasio a una concentración 1 molar. Se supone que una solución de una sal neutra no tamponada solo extrae los cationes que están compensando las cargas negativas de los coloides al pH del suelo. A un pH menor que 5,5, estas cargas están compensadas en su mayor parte por aluminio más 3. Cuando aumenta el pH, desaparece el aluminio como catión compensador y la capacidad de intercambio catiónico efectiva estaría conformada solo por cationes básicos. De los suelos evaluados, solo Espino presenta acidez intercambiable, principalmente por aluminio intercambiable. Por tanto, su capacidad de intercambio catiónico efectiva se calcularía por la suma de las bases más el aluminio intercambiable. Es importante señalar que la mayoría de los métodos utilizados en Latinoamérica y particularmente en Venezuela han tomado los métodos de regiones con realidades químicas y mineralógicas diferentes a las que se tienen en los países de zonas tropicales. El caso del cloruro de potasio 1 molar para evaluar la toxicidad del aluminio es bien ilustrativo. Este método es utilizado en suelos con coloides de carga permanente para extraer el aluminio intercambiable, donde da muy buenos resultados. Cuando se utiliza en suelos con coloides de carga variable, de alta o de baja actividad, se extraen además formas de aluminio precipitadas y acomplejadas con la materia orgánica del suelo, es decir, formas no intercambiables. Por esto, es más conveniente llamar al aluminio obtenido por este método
aluminio extraíble en lugar de aluminio intercambiable. Estas especies de aluminio precipitadas y acomplejadas con la materia orgánica no son tóxicas. Por tanto, cuando utilizamos la cantidad de aluminio extraíble para calcular las cantidades de cal a aplicar, estamos sobreestimando esas dosis de cal. Y en suelos con baja capacidad de intercambio catiónico pudiésemos incurrir en el sobreencalado. Otro parámetro que tenemos en este cuadro y que ustedes midieron es el pH sub 0. Como sabemos, el pH sub 0 representa el valor de pH donde se ha absorbido sobre la superficie de los coloides iguales cantidades de hidrógeno y OH, haciendo que las cargas sean cero. Este es un parámetro característico de los coloides y es muy importante en los sistemas de carga variable, ya que determina el signo de la carga del mismo. Si el pH del sistema es mayor que el pH sub 0 característico del coloide, este se cargará negativamente y será un intercambiador de cationes. Por otro lado, si el pH del sistema es menor o más ácido que el pH sub 0 del coloide, este estará cargado positivamente y será un intercambiador de aniones. Cuando el pH del sistema coincide con el pH sub 0, el coloide estará sin carga. Este estará en su máxima estabilidad química y este es el punto donde los coloides se dispersan fácilmente. En el caso de la mayoría de los suelos, que son una mezcla de coloides de carga variable y permanente, la densidad de carga total sería la suma de las cargas permanentes y las cargas variables. En nuestro ejemplo de los suelos Kibor y Espino, solo se realizó el pH sub 0 para el suelo Espino y resultó menor que el pH del medio. Por lo tanto, los coloides del suelo tendrán carga neta negativa. Entre mayor sea la diferencia entre el pH sub 0 y el pH del medio, mayor es la capacidad de intercambio catiónico de los coloides y por tanto del suelo. Esta situación es posible lograrla de varias maneras. Si estamos hablando de un suelo ácido, una de las formas es encalando para aumentar el pH del suelo con relación al pH sub 0 de los coloides. Otra forma es adicionando al suelo coloides que tengan un valor muy ácido de pH sub 0, como es el caso de la materia orgánica. Otros parámetros que vemos acá en el cuadro son la capacidad de intercambio catiónico efectivo. En este ejemplo, la capacidad de intercambio catiónico efectiva de Kibor es la misma que observamos en el cuadro de las características iniciales, ya que este suelo no tiene aluminio intercambiable. Por otro lado, en Espino, este valor es mayor que la capacidad de intercambio catiónico que vimos en el otro cuadro, ya que esta incluye al aluminio intercambiable. Con relación al porcentaje de saturación con base, fíjense que en el suelo de Kibor, como es de esperarse, de un suelo de pH básico, el porcentaje de saturación con base es 100. Mientras que en el suelo Espino, a pesar de que es un suelo de pH ácido, el porcentaje de saturación con base es 77%. Esto puede reflejar aplicaciones de fertilizantes y enmiendas a cultivos previos al muestreo que se hizo para esta caracterización. Vamos a dejar este primer segmento de la presentación acá y continuaremos en el próximo segmento con la interpretación de los resultados propiamente dicha.